Hola traders, semana del 28 de noviembre, grabamos esto a primera hora de la mañana del lunes 28 de noviembre y vamos a ver qué es lo que pasó la semana pasada y sobre todo qué es lo que podemos esperar esta semana en la que sobre todo salen dos datos interesantes, el IPC en Europa y datos de empleo hacia finales de semana, y mientras tanto estamos viendo cómo el dólar parece que está perdiendo fuerza. Toda esa fuerza que estaba ganando en los últimos meses ha comenzado a perderla. Podría iniciar incluso, ahora lo veremos técnicamente, podría iniciar incluso una tendencia en sentido contrario, está por confirmar. Y una bolsa europea que de momento está sumamente fuerte y un IBEX que está iniciando una tendencia de medio plazo. Vamos a verlo en los gráficos, pero antes de continuar, recordaos suscribiros al canal y pulsar en la campanita para que os avisen desde el canal de IG cuando suba mi análisis semanal que se produce todas las semanas, normalmente el lunes a mediodía. Muy bien, vamos con el calendario de la semana pasada. Comencemos viendo los aspectos más importantes de la semana pasada, que en mi opinión fueron cierto repunte de inflación que hubo en Japón, y esto fue anunciado el martes de la semana pasada. Vamos a verlo aquí. Aquí lo vemos. Vemos cómo la inflación subyacente en Japón pues fue algo más alta de lo esperado. Se esperaba el 2,2 y ha sido el 2,7. Ya veníamos comentando en vídeos anteriores, en semanas anteriores, que la política de tipos de interés negativos del Banco de Japón en un entorno en el que su divisa se estaba depreciando con fuerza podía importar inflación a su país. Parece que podríamos estar ante los primeros síntomas de esa inflación subyacente que empieza a crecer en Japón, y eso podría afectar en los próximos meses también a la política del Banco Central de Japón, del Banco de Japón, que podría modificar su política de tipos y afectar, por lo tanto, a la cotización del yen. Lo iremos siguiendo, pero esto de momento podría ser un primer aviso, en mi opinión, interesante. El miércoles fue festivo en Japón y tuvimos salida de tipos en Nueva Zelanda sin demasiadas sorpresas. Se esperaba el 4,25 y eso es lo que tuvimos, el 4,25. Para mí lo más importante fue que el miércoles salieron los PMIs adelantados de Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Bien, salieron algo mejor de lo esperado en Europa y en el Reino Unido. Salvo alguna honrosa excepción, como fue el de servicios de Francia, ¿no? Pero todos los demás los vemos de color verde porque salieron algo mejor de lo previsto, y quizás sea algo pronto para hablar de un posible cambio de tendencia en los PMIs, en las encuestas de sentimiento a los jefes de compra de las principales empresas, pero sí que podría ser un primer aviso. Veámoslo. Fijaos cómo, por ejemplo, esto es Francia. La tendencia a los PMIs ha sido a la baja y de repente tenemos aquí en la barra azul una especie de vuelta, aún por confirmar, que podremos ir vigilando en las próximas semanas. No solo en Francia, sino también en Alemania. El PMI pues podría ser que hubiera tocado fondo. En Europa más de lo mismo. Podría ser que habría tocado fondo. Recordemos que solo Alemania y Francia son gran parte de la economía europea, por lo tanto, si los PMIs de Francia y Alemania se dan la vuelta, lo haría el de todo el sector europeo. El Reino Unido también mucho mejor. Fijaos cómo, aunque está muy por debajo de niveles de 50, especialmente el manufacturero, podría estar dándose la vuelta. En esta escala no se ve del todo bien, pero podría estar tocando fondo. Muy interesante este dato, en mi opinión, pero en cambio Estados Unidos también publicó su PMI adelantado y fue mucho peor de lo esperado. Aquí lo vemos como el PMI en Estados Unidos todavía, este dato todavía ha sido peor que el mes anterior, incluso que el anterior, pero es que además ha sorprendido por lo negativo. Se esperaba 48 y ha sido 46. Y el manufacturero se esperaba de 50 y ha sido de 47. También salieron las ventas de viviendas nuevas, que sigue una racha muy buena, siguen vendiéndose muy bien las viviendas. El mercado inmobiliario en Estados Unidos está aguantando bastante bien. Y además salieron las minutas de la Fed,
que no depararon demasiadas sorpresas en mi opinión. Si bien esta semana sale el libro beige, esta semana, el miércoles o jueves, ahora lo veremos, el miércoles creo que es por la tarde, a las 8 de la tarde, sale el libro beige de la Fed que podrá dar datos interesantes. Vamos con la semana pasada, como sabéis, también hubo una caída de liquidez importante porque tanto el jueves fue festivo en Estados Unidos, festivo de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, y el viernes suelen hacer puente, ya os lo anuncié, que iba a caer bastante la volatilidad y así fue. Es decir, fue una semana capi disminuida, una semana prácticamente 3 días en cuanto a volumen. Eso nos hace prever que es posible que esta semana tengamos, sobre todo hoy lunes, algo más de volatilidad, porque se ha condensado toda esa falta de movimientos en los mercados, se condensa en unas pocas horas, ¿no? Con lo cual es posible que hoy haya cierto movimiento, estate atento a ello. Pero lo más importante esta semana en cuanto a noticias va a ser que, bueno, a destacar, va a salir los datos de IPC en Europa. El miércoles sale el IPC provisional para Europa. Aquí lo tenemos. Se espera que sea del 10,4. Tuvimos un desastroso 10,6 el mes pasado. Se espera que baje un poquito, pero todavía en niveles elevadísimos, y que el subyacente apenas varíe. Como sabéis, ahora mismo este es el caballo de batalla. La principal preocupación de los bancos centrales es la elevadísima inflación que estamos teniendo. Y el jueves van a salir los PMI ya confirmados de Europa. Los que salieron la semana pasada fueron los adelantados y esta semana salen los definitivos, que normalmente no tienen demasiada diferencia. El viernes salen datos de empleo en España, pero también en Estados Unidos. Muy interesante estar pendiente de esos datos de empleo en Estados Unidos, porque aquí tenemos los de España, que saldrán hacia las 9 de la mañana aproximadamente, y hacia las 2:30 saldrán los datos de empleo en Estados Unidos, que como sabéis suelen mover mucho el mercado, y el mercado estará muy pendiente de ellos. Sin embargo, los expertos no esperan que haya grandes cambios en la información sobre los datos de empleo. Vamos con los gráficos, empezando con los índices, el SP500. Recordar que marcamos esta zona como zona de objetivo de toda esta rama ascendente. Esta rama ascendente forma parte de toda esta corrección del SP500. Aquí lo vemos. Y una vez que alcanza este objetivo, podrían ocurrir dos cosas. Sentido común. Podría rebotar y continuar la corrección hacia niveles más bajos, o podría iniciar una tendencia alcista en algún momento. ¿Qué tenemos que ver técnicamente para esperar como más probable una u otra cosa? Para ver más probable el final de la corrección, en mi opinión y con la actual acción del precio que tenemos, deberíamos ver el precio superando los 4.300 aproximadamente. Es decir, que realice nuevos máximos y que esos nuevos máximos superen este máximo realizado en agosto, a mediados de agosto. Si eso se produce, en mi opinión, estaríamos ante el final de la corrección, de toda la corrección que llevamos desde finales del año pasado. Mientras no veamos eso, seguiremos dentro de la corrección y sigue siendo más probable que se produzcan nuevos ataques a mínimos. En esta situación en la que estamos, conviene esperar, conviene no tomar decisiones, no suponer que ya esto haya sido el suelo, ni mucho menos, porque todavía es muy probable que continúe su camino hacia abajo. Con el Nasdaq va por detrás, como veis, esta rama ascendente en el Nasdaq apenas ha sido ascendente, apenas ha realizado nuevos máximos, ¿no? Sigue siendo una corrección clara de libro, al igual que en el SP500 me gustaría ver el Nasdaq por encima de este nivel para considerar que la corrección ha terminado, cosa algo bastante menos probable en estos momentos, porque como digo, esta rama ascendente es mucho más pequeña y por lo tanto lo más probable ahora mismo es que el Nasdaq continúe hacia abajo. En Alemania, o el DAX, vemos como en Europa las bolsas pues han realizado todo este movimiento que está muy tensionado, muy sobrecomprado, lleva prácticamente desde inicios de octubre realizando nuevos máximos.
Es verdad que en estos momentos más con un aspecto de cuña alcista que otra cosa, pero alcanzando, como veis, está alcanzando esta resistencia que estaría en torno a los 14.500 aproximadamente y que, en mi opinión, va a detener temporalmente el precio antes de poder realizar nuevos máximos. Como veis, en este caso ha superado este nivel de los 14.000 y por lo tanto, en mi opinión, todo este movimiento de aquí, todo este movimiento en estos momentos se daría por finalizado y es posible que veamos el inicio de una tendencia alcista en el DAX. Sería sano ver una corrección en el DAX, una corrección de algún tipo y nuevo ataque a máximos rompiendo el 14.500 para poder confirmar que tenemos esa tendencia alcista. Las tendencias nunca son en línea recta, siempre llevan correcciones en algún momento y además esas correcciones son sanas. Esa corrección podría dar posibilidad de entrada a todos aquellos que estén pensando posicionarse largos en algún momento en la bolsa europea. Perdonad. De momento mucha precaución porque mientras esté en esta zona de resistencia pues puede rebotar o incluso realizar una pauta de agotamiento y una corrección mucho más profunda. El FTSE también está muy tensionado, muy sobrecomprado y alcanzando una zona en la que hay muchas posiciones, en la que hay mucha resistencia y debe corregir en algún momento. Es poco probable que ataque los máximos históricos que tenemos aquí sin realizar primero algún tipo de corrección antes de atacar los máximos. El IBEX 35 sorprendiendo con toda esta rama ascendente que lleva, arrastrado por el buen comportamiento de las bolsas europeas en el último mes y alcanzando también zonas de resistencia. Ha tenido alguna pequeña corrección por el camino, pequeña, muy pequeña, y por lo tanto es probable que realice algún tipo de corrección antes de superar o ni siquiera plantearse que vaya a continuar a máximos superando las resistencias anteriores. En Japón vemos algo parecido, voy a alejar un poquito para verlo con más claridad. Vimos todo este movimiento lateral del último año, muy correctivo, sin un camino definido, lo mismo bajaba que subía y en estos momentos, pues mientras no supere este máximo, este nivel de aquí, pues realmente está más o menos igual. Esto que vemos también es una tendencia de medio plazo, de aproximadamente un mes y pico, que en el momento de alcanzar estos niveles, si nos acercamos y vemos el aspecto de estas velas, pues vemos que son velas de indecisión, igual que estas aquí, son velas de indecisión y le está costando, está mostrando la acción del precio cierto rechazo a este nivel y por lo tanto prudencia también, hay que esperar. China, que está saliendo en los titulares estos días, pues posibles revueltas sociales, cabreo por la política de COVID-0, que llevan mucho tiempo con restricciones importantes, pues vemos que su tendencia sigue siendo bajista, no hay ninguna novedad, un movimiento claramente bajista desde inicios del 2021 y no vemos nada que nos indique que no puedan alcanzarse muy pronto nuevos mínimos. Tendríamos que ver que supera este nivel como primer aviso, no de que todo el movimiento ha finalizado, sino simplemente que se puede producir una corrección de más profundidad dentro de la tendencia bajista. ¿Vale? Mientras tanto, sigue vigente la tendencia bajista y lo más probable es que realice nuevos mínimos. Vamos con las divisas, que tenemos como novedad toda esta corrección que está realizando el dólar. Ahora mismo estamos viendo el dólar index en gráficos diarios, toda esta tendencia alcista. La acción del precio nos indica pauta de agotamiento, línea de confirmación, rompe la línea de confirmación, ¡paf! Y técnicamente ha realizado, vamos a medirlo, vamos a ver, de aquí a aquí, duplicar, esta sería más o menos la proyección. Como veis, técnicamente la altura de esta barra proyectada hacia aquí sería el objetivo técnico de todo este movimiento. Ese objetivo técnico ya lo ha realizado, ya lo ha alcanzado, y necesitaríamos ver que se rompe este mínimo para considerar que tenemos un inicio de tendencia bajista. Nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos. Si se produjera un nuevo mínimo, ya tendríamos mínimos decrecientes y máximos también decrecientes
seguramente habría otro por aquí, y por lo tanto ya podríamos considerar que todo este movimiento es una tendencia bajista de esta magnitud, de esta dimensión. Ni mucho menos podemos considerar que toda esta tendencia bajista tenga porque sí que llevar la contraria a todo este movimiento ascendente que tuvimos desde mediados del 2021 aproximadamente, si bien mucho más acelerado a partir de enero del 2021. Parece más bien de momento una corrección que podría profundizar mucho más, pero desde luego estamos viendo el dólar en niveles mucho más bajos de lo que estábamos viendo hace tan solo un mes, donde veíamos un dólar extremadamente potente, y ello estaba afectando al euro dólar, que nos había llevado a nada menos que el 0,96, muy por debajo de la paridad, que está marcada en este nivel aproximadamente, y ahora estamos viendo ya un euro dólar en el 1,04, atacando máximos, como veis en la vela de hoy. Voy a acercar un poquito. Está atacando, esta vela es muy alcista en el día de hoy, y si se rompiera este nivel, pues lo mismo que hemos visto con el dólar index, pero en sentido invertido, tendríamos nuevos máximos, si se produjera nuevo máximo, tendríamos una tendencia alcista ya confirmada. La libra dólar sí ha realizado ya esos máximos, está ahora mismo más fuerte la libra que el euro respecto al dólar, aquí lo vemos, y por lo tanto, en mi opinión, ahora ya sí tenemos aquí confirmada una tendencia alcista de medio plazo, eso sí. De momento solo tiene esta magnitud, es una tendencia de un mes y pico aproximadamente, y cuando hay una tendencia lo más probable es que estas continúen. ¿Por qué hago siempre referencia a las tendencias? Precisamente por eso, y quiero aclararlo. Cuando vemos una tendencia evidente que cumple los criterios de análisis técnico de tendencia, es decir, unos máximos crecientes o mínimos crecientes para tendencias alcista y al revés para las bajistas, lo más probable siempre es que las tendencias continúen. Las tendencias tienen inercia. Cuando hay tendencia, las probabilidades están a favor siempre de que continúe. Por lo tanto, es interesante ver cuándo se inician esas tendencias, porque desde el momento en que tenemos una tendencia establecida, como es en este caso, lo más probable es que continúe. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. No lo sabemos, y sería bastante aventurado especular que vayamos a tener ya una tendencia de largo recorrido o que vayamos a tener una tendencia de menor recorrido. Lo más probable es que sea de menor recorrido, porque esta tendencia de aquí todavía tiene una magnitud mayor que esta de aquí. Por lo tanto, podríamos encontrarnos ante una corrección del precio y luego ciertos movimientos laterales o reanudarse la tendencia. Es poco probable que se produzca, lo menos probable es que se produzcan vueltas en V. Las vueltas en V siempre son mucho menos probables. No es que no existan, existen, pero son mucho menos probables. Y nosotros tenemos que hablar siempre en términos de probabilidad. Por lo tanto, ahora mismo lo más probable con la libra dólar es que este movimiento ascendente continúe por lo menos durante un tiempo. El dólar yen, igual que el dólar index, un aspecto muy similar, y vemos muy bajista en este momento la vela de hoy. Vemos cómo está atacando unos mínimos, y si lo rompe y realiza un movimiento de este tipo, tendríamos un inicio de tendencia bajista. Y lo mismo es aplicable lo que he comentado. Con una tendencia bajista, lo más probable es que esta continúe durante cierto tiempo. Es lo más probable. Vamos con las criptos, donde no tenemos de momento grandes novedades, más allá de que el Bitcoin, como sabéis, en pasados días, en pasadas semanas, rompió ese mínimo en torno a los 18.000, ese soporte en torno a los 18.000, y de momento pues está lateral, pero dentro de una estructura claramente bajista y sin vistas a que eso vaya a finalizar en el corto plazo. Recordar, cuando una tendencia está iniciada, lo más probable es que esta continúe, y ahora mismo lo más probable es que la tendencia bajista del Bitcoin continúe. Vamos con las materias primas, empezando con el crudo, muy afectado por la geopolítica, al igual que el gas natural, y en estos momentos rompiendo este mínimo, con lo cual reanuda toda esta tendencia bajista tras este movimiento lateral, esta corrección lateral o consolidación, como lo queramos llamar. Desde el momento en que rompe este mínimo, se reinicia la tendencia bajista y lo más probable es que continúe
pero con las debidas cautelas, porque este tipo de activos tan afectados por la geopolítica, pues técnicamente pueden quedar desdibujados en cualquier momento. No obstante, ahora mismo lo más probable es que vayamos viendo un crudo, un petróleo más barato. El gas natural realizó este rebote clarísimo con esta vela indecisión en el nivel de línea de confirmación, en esta resistencia, y ahora mismo lo más probable es que evolucione entre estos dos niveles, que se mantenga en rango entre estos dos niveles de aquí. El oro, muy afectado también por los movimientos del dólar, ya sabéis que tiene cierta correlación inversa con los movimientos del dólar. Cuando el dólar cae, el oro tiende a subir. Hay bastante correlación inversa. En estos momentos podemos decir que toda esta tendencia bajista se ha dado por finalizada, se rompió este nivel y está iniciando lo que podría ser una futura tendencia alcista, de momento sin confirmar. Tendría que romperse este máximo, atacarlo y en ese momento tendríamos una tendencia alcista que podría ser interesante. Muy bien, bueno, pues espero que este análisis os haya gustado. Recordar, mucha precaución con los datos de IPC de esta semana y los datos de empleo en Estados Unidos también de esta semana. Estaremos pendientes de todo ello. La semana que viene vendremos con nuevo análisis. Recordar, para que os avisen del análisis, pulsar en suscribir y en la campanita para que os lleguen esos avisos a vuestra cuenta de Google. Y ha sido un placer estar con vosotros. Vamos a ver si el dólar sigue perdiendo fuerza, si sigue subiendo la bolsa europea y a ver qué es lo que hace el IBEX, a ver si por fin tiene alguna tendencia de cierto interés. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.